Hola. En el primer video hablamos sobre el crecimiento de las fintech. Hablamos de préstamos inmediatos, fraudes digitales y vacíos legales. Y una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué ocurre después? Porque identificar los problemas es muy importante, pero saber las consecuencias lo es aún más. Hace unos meses un estudiante necesitó dinero urgente. No era una gran cantidad, 300 soles. Los consiguió en cuestión de minutos, desde su celular, sin banco, sin trámites, sin filas. Parecía una historia de éxito, pero unos meses después ya tenía varias deudas acumuladas y no sabía exactamente cuánto debía. La historia parece excepcional, pero no lo es. Miles de jóvenes están entrando al sistema financiero por el mismo motivo, y algunos con hasta fraude. ¿Por qué sigue ocurriendo? ¿Por qué si sabemos los riesgos, las consecuencias, por qué sigue creciendo este problema? Y sobre todo, ¿qué se puede hacer? Porque identificar el problema es importante, pero saber cómo resolverlo es aún más. ¿Qué consecuencias reales tiene ese problema en la vida de los jóvenes? De cada estadística existe una persona y detrás de cada problema financiero existe una historia. Imagina que te dan una tarjeta de crédito. Nadie te explica cómo funciona. Nadie te habla sobre el interés, nadie te habla sobre el historial crediticio, nadie te habla sobre el sobreendeudamiento. Ahora imagina que esa tarjeta cabe dentro de tu celular. Eso es exactamente lo que está pasando con muchos de los jóvenes. El problema no empieza cuando una persona pide el préstamo, empieza mucho antes. Empieza cuando no tiene las herramientas necesarias para entender lo que está haciendo. Los jóvenes tienden a ver el dinero como una herramienta de consumo inmediato, no de planificación. Y eso hace que el crédito rápido parezca una oportunidad, cuando muchas veces también implica riesgos. Cuando aparece una aplicación que promete dinero inmediato, sin trámites, sin papeleos y sin evaluaciones inmediatas, la propuesta parece difícil de rechazar porque parece una solución. Y muchas veces lo es, pero solo a corto plazo. Una deuda no se paga, el historial crediticio llega a verse afectado. Y ese historial influye en muchas oportunidades a futuro. Solicitar financiamiento, acceder a determinados productos financieros e incluso desarrollar proyectos personales, como emprendimientos. Y el problema se agrava porque muchas de estas deudas ni siquiera son visibles para el sistema tradicional. Una persona puede acumular obligaciones financieras en distintas plataformas y nadie tendría una imagen completa de lo que está sucediendo. Preocupante es que muchas veces el problema no se percibe de inmediato. Las consecuencias aparecen después. Las decisiones ya fueron tomadas y cuando revertirlas es mucho más difícil. Estoy utilizando una herramienta que prometía incluirlo, pero terminó excluido del sistema financiero que quería alcanzar. Pero el sobreendeudamiento no es la única causa que viene junto con las fintech. Otro riesgo que es igual o incluso más difícil de detectar, que serían los fraudes digitales. Imagina que un día despiertas, agarras tu celular y aparece que han utilizado tus datos para pedir un préstamo. Tú nunca autorizaste esa operación, pero el préstamo está ahí y aparece con tu nombre. No es una historia exagerada, no es una película. Es lo que puede ocurrir todos los días. Ya miles de personas han sido víctimas del fraude digital. Y en muchos casos la respuesta es simple. Nada. Porque seamos sinceros, no existe una figura legal que obligue a las fintech a responder por los daños causados a los usuarios. Y cuando esto ocurre deja de ser simplemente un problema financiero, sino que se convierte en un problema de confianza. Ser víctima no solamente es perder dinero, también es perder confianza. De ahí nos hacemos la pregunta si volverá a pasar lo mismo con otras aplicaciones, si la plataforma va a ser segura. De ahí aparece otro problema. Después de que la persona haya sido estafada, muchas veces dejan de utilizar aplicaciones legítimas, lo cual produce que puedan ocurrir más estafas, entre otras cosas más. Hay otras aplicaciones, esas aplicaciones podrían ayudarle, pero con la estafa que ha recibido, le da miedo. El miedo, la vergüenza y la sensación de haber sido engañado. Nada de eso desaparece cuando termina el problema financiero. También ocurren problemas emocionales. El resultado es preocupante. Una persona se puede endeudar con muchas aplicaciones. La plataforma puede desaparecer, el sistema de la plataforma cae y esto no depende de uno mismo, sino de los que operan el mercado. Hasta ahora solamente hemos visto las consecuencias, personas que caen en ese ciclo de deudas, pierden su dinero y confianza,
pero siempre hay una causa detrás. La primera causa tiene que ver con algo que rara vez entendemos en la escuela o la universidad, la educación financiera. Sabemos utilizar aplicaciones, sabemos escanear un código QR, sabemos enviar pagos, pero muchas veces no entendemos cómo funciona una tasa de interés. No sabemos qué sucede cuando una deuda se acumula. Muchas personas leen crédito rápido, sin complicaciones, aprobación inmediata, pero muy pocos se detienen a leer completamente los detalles que hay en ella. Los intereses, las penalidades y las condiciones de pago. Estos resultados pueden cambiar completamente el resultado final. La segunda causa tiene que ver con la velocidad. Antes, para tomar una decisión financiera importante, requería de tiempo. Había que hacer colas, consultar con un asesor y luego recién tomar una decisión. Hoy todo esto se ve reducido a una cuestión de minutos, lo cual es de gran ayuda, ya que reduce el tiempo, pero también nos invita a actuar impulsivamente. Cuando hablamos de fintech, muchas veces buscamos responsables fuera de nosotros. Pensamos en el Estado, pensamos en las empresas, pensamos en la regulación, pero también existe una responsabilidad individual, porque ninguna aplicación puede reemplazar nuestro propio criterio. Y ninguna tecnología puede protegernos completamente si actuamos sin información. Existe además otro factor, la confianza. Muchas veces descargamos aplicaciones porque algunas nos las recomiendan, porque parecen modernas o porque parecen seguras. Hay dos frentes fundamentales, la educación y la regulación. Regulación sin educación crea normas que los jóvenes no saben utilizar. La región ya comenzó a recorrer ese camino. Por ejemplo, México, Chile y Colombia han desarrollado mecanismos para supervisar estas plataformas. Y eso solo nos muestra algo, que sí existen alternativas. La educación financiera debería de formar parte de nuestra educación desde edades tempranas, porque mientras más personas sepan sobre el tema de educación financiera, menos personas serían vulnerables a engaños o a estafas o a sobreendeudamientos. Y la disposición para aprender existe. Muchos jóvenes quieren saber los riesgos, quieren proteger sus datos y tomar mejores decisiones, pero hay un problema, que no cuentan con las suficientes herramientas para hacerlo. Cuando las personas conocen los riesgos reales, conocen cómo funciona la plataforma y conocen sus derechos, pueden reducir la cantidad de víctimas. Las financieras también son una decisión de vida. Por eso el sobreendeudamiento no solo es una cifra. Es un proyecto de vida que se detiene antes de tiempo. Habilidades para las empresas, para los reguladores y también para nosotros como usuarios. Porque ninguna aplicación puede sustituir el criterio de una persona. Ninguna plataforma puede tomar decisiones responsables por nosotros. Y ninguna innovación puede eliminar completamente los riesgos si no entendemos cómo funciona esto. Porque ahora proteger nuestro dinero no es lo único importante, también debemos proteger nuestros datos, nuestra privacidad y las decisiones financieras que tomemos. Un fraude sin una sanción no solamente es una injusticia, es una señal que existe aún un sistema que sabe proteger a los que más lo necesitan. Tras eso siga ocurriendo, los problemas van a seguir creciendo. Hoy el problema es aprender a sobrevivir dentro de él, pero todavía no resuelve la más importante, entender cómo usarla. Porque una aplicación puede aprobar un préstamo en 5 minutos, pero ninguna aplicación puede enseñarte qué hacer después. Y mientras esa diferencia exista, la plata fácil seguirá pareciendo una solución, cuando muchas veces es solo el comienzo del problema.